Continuamos, o más bien estamos arrancando esta edición de Sumando Vigores en Extra Plus, que continúa con la información efectivamente aquí en Extra Plus. Y este viernes, pues con Bismarck Ciero, sociólogo, conversamos un poco acerca de las principales noticias, hechos, acontecimientos que han sonado por el mundo en los últimos días. Muchas gracias por estar con nosotros, Bismarck. Gracias por estar aquí de nuevo con la audiencia. Estuvo movida la semana. Estuvo movida, pero especialmente este viernes, fíjate bien. Este viernes temprano para nosotros, pues, en Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia atendiendo la demanda de Sudáfrica. Recordemos que está la demanda de Sudáfrica por genocidio en contra de Israel, demanda a la que se unió también Nicaragua, y hay otros países que se han unido a esta demanda de Sudáfrica, pero se solicitó en este caso, en esta causa, medidas adicionales por la ofensiva de Rafah. Hay que recordar que en marzo la Corte Internacional de Justicia tomó o solicitó medidas cautelares, es decir, medidas para proteger y cuidar a la población palestina para evitar el genocidio, decía en aquel momento la Corte Internacional de Justicia. Pues este viernes dijo que efectivamente hay una situación que ha cambiado con respecto a marzo y que por lo tanto hay que tomar otras medidas. Y una primera medida, que es la medida que más ha sonado en los medios, es la orden, porque no es que recomendamos, solicitamos, no, se ordena el cese inmediato de toda la ofensiva militar sobre Rafah. Rafah es un territorio egipcio, porque no es palestino, sino que es egipcio, fronterizo con Gaza. ¿Ah? No es un territorio palestino, no es un territorio de Israel, es un territorio de Egipto, donde están yendo a parar los refugiados palestinos que, huyendo hacia el sur, saliendo desde el norte de Gaza, se han movido hacia el sur y han intentado salir por Rafah. Rafah es el punto por donde entra ayuda humanitaria desde Egipto. Y ya hace varias semanas inició Israel una ofensiva en Rafah. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte Internacional de Justicia, que esta situación además conlleva mayores riesgos de causar daños irreparables de los derechos a la población de Gaza. Que según la Convención sobre el Genocidio, cualquier acción adicional en Rafah puede producir o conducir a la destrucción parcial o total de este territorio. Israel debe detener inmediatamente su ataque militar contra Rafah, y es muy claro, Israel debe detener, es una orden, no es una solicitud, debe detener inmediatamente su ataque militar contra Rafah. Esas acciones llevarán a la destrucción de toda la región. Y para preservar las pruebas, Israel debe además tomar medidas necesarias para garantizar el acceso sin obstáculos de los investigadores a Gaza. Pero no solamente para este caso, sino también para el caso de genocidio. Tiene que facilitar Israel el acceso a los investigadores de la Corte Internacional de Justicia. Además, la Corte está pidiendo, ya ves que esta ya es distinta, ya no es debe, sino la Corte pide la liberación inmediata e incondicional de los prisioneros. Se debe abrir, además, se debe detener las operaciones militares y cualquier otra acción de Rafah o en Rafah, y abrir el cruce de Rafah. Y además se debe de garantizar cualquier acceso o el acceso de cualquier comité de investigación sobre la acusación de genocidio. Entonces son varias cosas, pero la principal, pues la más fuerte es la orden de la Corte Internacional de Justicia a Israel para detener todas las acciones militares sobre Rafah. Ya hubo reacciones en Israel y varios funcionarios dijeron, no nos detenemos. Varios funcionarios citados por medios internacionales dicen, no nos vamos a detener, seguimos en Rafah. Ahí hay dos elementos clave. El primer elemento, que es un fallo de emergencia, que el tribunal lo dispone a apertura del cruce de Rafah y la ayuda humanitaria, así como la que mandan de conformidad con las obligaciones en virtud de la convención. Primera vez que menciona la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio como tal.
de la petición que hizo la semana anterior Sudáfrica. Lo expedito para haber sido viernes, y ya es un fallo, es una orden. Como sabemos, Israel siempre dice que no va a cumplir los altos mandos. Recordemos que días anteriores el fiscal pidió al Tribunal Penal Internacional, ha pedido la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Galam, y así de varios altos cargos de Hamas. O sea, entiendo que al 1 de junio habían puesto fecha tope algunos altos militares, mandos militares dentro de Israel, de que si seguían o no seguían en la ofensiva. No la está viendo, no la veo bonita para los altos mandos israelitas, sobre todo para Netanyahu. Ya dos han renunciado o autorrenunciado, o que ya hay otros que han dicho, porque recuerda que es una coalición. Hay otros que han dicho que si el 1 de junio eso no se resuelve, ellos se van. El de inteligencia y el de victoriamiento. Ahora, con esta solicitud del tribunal, del fiscal del tribunal a la corte, y la corte emitiendo esto, ya son elementos fuertes. Pues esperemos que ahora, aunque ellos estén diciendo de bravucones que no van a cumplir, ya hay un fallo. Pues. Claro, hay una orden. ¿Por qué es que no es fallo? Todavía no es fallo, porque no han fallado, sino que están emitiendo a solicitud de las partes, porque fue a solicitud de Sudáfrica, se están emitiendo órdenes, recursos, especialmente cautelares, para evitar que las cosas se degraden más. Pero mira, esto se produce en medio de una circunstancia muy especial, y fue la que el mismo fiscal especial en la Corte Penal Internacional, que a inicios de la semana sorprendió también con la solicitud para que la Corte Penal Internacional ordene la detención de Benjamín Netanyahu, del ministro de Defensa Galán, y de líderes de Hamas. 3 líderes. De líderes de Hamas. Esa información sorprendió, porque realmente fue sorprendente, ¿no? Que se hiciera la solicitud, aunque mucha gente ya hablaba de que hay que mandar a detener, que deberían de pedirse órdenes para la detención de Netanyahu. Nadie esperaba que sucediera de esa manera, o no sé pues si había un ambiente para que sucediera de esa manera. El asunto es que él lo pide, pero inmediatamente después denuncia que líderes electos occidentales lo llamaron para decirle, primero, que qué era eso que estaba solicitando, que había que recordar que la Corte Penal Internacional estaba hecha para los monstruos de África y para monstruos como Putin, nada más. Y lo dijo así, con todas esas letras, que eso fue lo que a él le dijeron. Y por supuesto que ha recibido cualquier cantidad de amenazas. Entonces, esta decisión de la Corte Internacional de Justicia se produce en ese contexto, en el contexto de las amenazas, ¿no? Pero además se produce en un contexto también muy importante, porque ese, digamos, es el contexto negativo. Hay 143 países en el contexto positivo que ya reconocen como Estado formal, o hay un reconocimiento formal, oficial, al Estado palestino. Igual y a ese se unieron esta semana tres naciones europeas, para sumar ya entre 8. Noruega, Finlandia, son 3. Sí, tres nuevos. 3 nuevos. 3 nuevos. Y la Unión Europea se está pronunciando justamente, es decir, ya como organismo, como organización regional, se está pronunciando diciendo que efectivamente Europa reconoce a Palestina como un Estado, aunque no sea un reconocimiento oficial, pero por lo menos hay ya la declaración de que se reconoce como Estado. El fiscal Karim Khan, al hacer la petición, ¿verdad?, de las órdenes de arresto
después que fue llamado por Macron, creo fue uno de ellos, Reino Unido, el otro, es claro y él responsabiliza a los funcionarios israelitas, incluso habla de usar el hambre como un método de guerra. Y habla que es un asesinato intencionado, de la manera en que de los 800,000 que están en la zona de Rafah y que no hayan a dónde ir, a dónde dormir, habla que, y hay imágenes que son espeluznantes, pues de mira, el niño, ¿cómo se llama cuando morís de hambre? En la animación niño total y absolutamente desnutrido por hambre. Y que mueren por hambre, pues. Sí. Y él le habla que es un método de guerra, entre comillas, él lo pone, pero es duro, donde dice que es un asesinato intencionado. Claro, porque es que lo que pasa es que acabate, Israel viene y cierra las puertas a cualquier suministro, no solamente de alimentos, sino también de agua, agua, energía eléctrica, recursos energéticos como tal, ¿no? Que a lo mejor nosotros podríamos aquí vivir sin luz y no tendríamos mayor problema aquí en Nicaragua. Sin embargo, hay naciones como estas naciones en el Medio Oriente, voy a poner el caso de Europa, deja a Europa sin recursos energéticos. ¿Qué va a pasar en Europa en medio del frío? Es decir, ahí vas a tener tendaladas de muertos congelados. Entonces, estábamos saliendo de la primavera, pasamos el invierno del hemisferio norte, ¿no? Y entramos a la primavera, es decir, ahí hace frío. En Israel y la zona de Palestina hace frío. Hay lugares en donde neva, y hace frío. Y entonces, y ahí le quitaste los recursos energéticos que sirven para calentarse. Entonces, ¿a qué estás mandando a esa gente? Es decir, ¿qué le estás mandando? Es un asesinato intencionado. Y claro, y además les cortás los alimentos, es decir, no te voy a dejar comer. Es un asedio total, un asedio total para acabar con esa gente, porque el plan y objeto es acabar. Pero quiero antes de que nos vayamos a la pausa. Mira, el Papa Francisco hizo una denuncia en una entrevista que dio en estos días, que resulta muy importante en esto que estamos conversando, Ismael. Porque decía el Papa Francisco que llegue el alimento, es decir, a la zona de Gaza o a la zona donde está la gente esperando justamente estas comidas, ¿no? Llegue el alimento, va la gente a buscarlo y les disparan. Les disparan y los matan. Vos me decías, eso es cruel. Y efectivamente, es cruel. Pero además, es una cosa, decir, un líder, o el líder de la Iglesia católica, que es una de las religiones importantes del planeta, la religión cristiana, venga y diga o se pronuncie en estos términos, es tremendo, pues, me parece a mí. Ahí hay un elemento clave, porque esa fue una entrevista que dio el Papa Bergoglio, y a final de abril la publicaron en mayo. Y él habla que no hay antisemitismo, ni hay antisemitismo ni antipalestino, pues. O sea, lo que hay es un gobierno u otro, pues, pero no ser, digamos, ni antipalestino ni antisemita, sino que se puede criticar a un gobierno, en este caso el gobierno de Israel, que está mandando lo que está haciendo. Y lo dice a propósito, casi en el contexto que Estados Unidos saca. La ley es antisemita. La ley antisemita. Y hay otro elemento que hay que destacar ahí importante. Es el punto cuando él recuerda que le hablan de otro elemento como para meterle ruido, pues, si la homosexualidad es un delito, que sea un hecho humano, pero va más allá hacia la condición humana del mismo ser humano, valga la redundancia, haciendo referencia al asedio y al genocidio palestino. Y lo hace clarito en la entrevista. Lo que pasa es que esa entrevista la hacen en abril con CBS, la sacan en mayo y luego sacan 2 ediciones. La edición que publican a través del Vaticano, donde va la parte más dura, meramente apoyando hacia la parte palestina, y la otra parte hacia afuera, porque ya se da en el contexto de la ley estadounidense.
Sí. ¿Van a mandar a detener al Papa Francisco entonces? Es muy probable, porque es decir, es antisemita, evidentemente, al dar declaraciones que dicen que los soldados israelíes matan Palestina, es antisemita, según esa ley. Debería entonces de ser, van a dar orden de Calcuta que usted no se vergüenza. No, porque fíjate que como Estados Unidos no reconoce a la Corte Internacional de Justicia ni a la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Entonces no pueden ir a poner denuncia a un lugar que no reconocen. Pero en fin, si querés hacemos pausa, o tenías algo más sobre este tema. No, el detalle es que hay que dejar claro que siempre está de por medio, por parte de Occidente, de Estados Unidos, cuando se sienten arrinconados por su fechoría, por todo lo que hacen, empiezan a judicializar a líderes, a judicializar a Estado, empiezan sus sanciones. Por eso es que ellos sacan lo de la ley antisemita, porque se sienten amenazados. Es una manera de usar el arma o el marco jurídico para tratar de oprimirte, de arrinconarte. Sí, pero muchas veces más que judicializar, lo que hacen es utilizar falacia para descalificar al que los tiene contra las cuerdas de una u otra forma, pues, porque, es decir, lo que pasa es que como Bismarck se corta el pelo casi a pelón, ¿verdad? Entonces no tiene derecho de hablar del champú, ¿me entendés? Es decir, eso sí. O sea, yo lo quiero ver pues, en esta parte. Mira, el nuevo contexto sociológico a nivel mundial, vos lo acabas de decir, usar la falacia, usar esto, porque en otros temas que vamos a abordar después, se está volviendo como una tónica, o sea, está apareciendo constantemente, o sea, te voy a denigrar, sí, voy a hablar mal de vos, voy a decir que sos feo, voy a decir que sos corrupto, voy a decir lo del champú que dijiste, pero siempre va a estar de manifiesto ese altibajo, pues. Sí, así es. Y es lo que muchos utilizan, justamente por ahí lo vamos a tocar, espero yo, que nos dé tiempo antes que concluya el programa, el tema de las falacias y el tema del uso de estos recursos a la falta de argumentos. Hacemos pausa en esta edición, regresamos en breve sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición en Extra Plus, estamos sumando vigores. Esta semana para la libertad de expresión, digamos, porque se ha convertido en un símbolo de la libertad de expresión mundial, Julian Assange, detenido por acusaciones que no están relacionadas con la libertad de expresión necesariamente, pero sí pende sobre él un proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos, que sí quiere tenerlo por haber revelado información y documento estadounidense que le dieron a conocer al mundo las prácticas militares, entre comillas, voy a poner esa palabra, militares, entre comillas, del ejército de los Estados Unidos en lugares como Afganistán, Irak y otros sitios en donde hay intervención militar estadounidense, ¿verdad? Y donde la población civil es muerta, le disparan los soldados norteamericanos, porque sí, simplemente porque los consideran enemigos, aún desarmados, y eso incluye a hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Aún desarmados, incluso periodistas, que han sido muertos por estos ataques estadounidenses, que considera enemigo a todo el que no esté con ellos, de una u otra forma. Entonces, esta semana, para Assange y la libertad de expresión fue muy importante, por cuanto un tribunal, o la corte más bien, determinó el derecho que tiene Assange para apelar la decisión sobre la extradición. Ya eso está asegurado. Entonces ahora empieza todo un proceso legal que va a permitir que todavía Assange no, porque había ganado
que no, una apelación que es, sobre la extradición a los Estados Unidos. Ahora ganó una apelación sobre la decisión de extraditarle, ¿va? Ganando esa, si logra ganar primero la apelación sobre ir a Estados Unidos, la segunda sobre el hecho de ser extraditable y tiene que ir luego a un proceso para lograr finalmente su libertad, ¿va? Hay que recordar que Assange en el 2010 se asiló en la Embajada de Ecuador y el presidente sucesor de Correa, el presidente Moreno, Lenín Moreno, le abrió la puerta a la policía británica para que entrara a la embajada a detener a Julian Assange. Y desde el 2017, sí, ya hace 7 años, guarda prisión, desde el 2017 guarda prisión Julian Assange, desde el 2019. En abril del 2019 lo arrestaron allá en la embajada y desde entonces guarda prisión esperando una decisión sobre la extradición que se solicitó a Estados Unidos. Hay que destacar, hay que ver, mira, Assange, él es periodista, ¿no? Dio una información sobre todo voy a hacer la palabra como es, pues, la barbarie, ¿verdad?, del ejército norteamericano, incluso en sus lugares donde tienen prisioneros, como Guantánamo, todo lo, voy a decir, los métodos, por no decir tortura, ¿verdad?, al final son torturas, que utilizan, así también como videos de helicópteros Apache norteamericanos matando civiles, pues, sí, a mansalva le dicen, ¿no? O sea, matándolos a civiles que están en su casa. Sí, tiro al blanco. Tiro al blanco. Sí. Habla de personalidades incluso. El destape de los correos de la campaña electoral de Hillary Clinton. De la Sarah Palin. De la señora Palin, sí, efectivamente. Hay un elemento que a mí siempre me ha quedado en cuanto a todo lo que fueron los documentos militares, sobre todo militares en la guerra de Irak. Ajá. Pero espérame, hay unos documentos que resultaron muy interesantes de Wikileaks y que de alguna manera causó resquemor entre los aliados estadounidenses, los aliados de los Estados Unidos, porque resulta que Estados Unidos los estaba espiando a todos sus líderes. Es decir, le había puesto escuchas, le había puesto micrófonos y estaba en labores de espionaje de los líderes de Occidente. Entonces aquellos le reclamaron, pero si somos brothers, le dice, ¿cómo me vas a estar midiendo las costillas? Mira, hay elementos claves. Primero se analiza toda la parte de Wikileaks, porque hay que aprovechar este momento. Assange lo que hace es desnudar toda la parte del espionaje y que, como decíamos, como se dice, títeres sin cabeza. El espionaje fue para sus líderes, para sus brothers, para sus amigos, para los del séptimo arte de Hollywood, toda la que es la cienciología, como secta, como iglesia, como un gueto, incluso que eran consideradas teorías conspiranoides, pues, que hasta comen niños y qué sé yo, pues no voy a entrar a más detalles, pero sí se ve que espiaban a todo el mundo, hasta sus amigos y allegados, sí, y hasta las esposas y hasta cosas... Pero espérame, para que quede claro, los documentos que revela Wikileaks muestran que el gobierno de los Estados Unidos y los aparatos de inteligencia y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos espían a todo el mundo. No es Wikileaks que está espiando a todo el mundo. No. Los documentos revelan que es el gobierno de los Estados Unidos y sus aparatos de inteligencia los que están espiando a todo el mundo. Exacto, son aparatos de inteligencia, sí, que espían. Wikileaks lo que hace es lo denuncia y lo saca. Son cientos de miles, pues creo que son casi 2 o 3 millones de todo. Hay hasta lo que llaman cable, pues, sí, correo. Y le sacan cosas a Hillary Clinton, a la de Alaska, ¿cómo se llama? Sarah Palin. A la Sarah Palin. Incluso habla de estos artillados, Apache, helicópteros matando a mansalva, o sea, matando tiro al blanco, haciendo un desastre. Todo lo que pasó en Irak. Sabían que no había nada en Irak. Estaban claritos que esa era un invento.
sale incluso cómo armaron el 9/11, ¿me entiendes? Lo que hacen en la ¿cómo se llama? Guantánamo tiene un nombre. En la prisión de Guantánamo. En las bases militares, como Guantánamo, todo el método de tortura, porque esa es tortura, pues. Sí, no, y esas imágenes de Guantánamo repetidas luego en cárceles en Irak y hoy repetidas en cárceles en Israel, porque hay imágenes en Israel, hay un reportaje de Al Jazeera sobre lo que están publicando los soldados israelíes en sus redes sociales, porque además lo publican en sus redes sociales y no está censurado lo que ellos publican. ¿Te fijaste? Hay un elemento relevante dentro de este 14 años, desde el 2010, ¿me entiendes? 10-12, ¿verdad? Al 24. Él se refugia en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, ¿no? Sí. Cuando era presidente Rafael Correa. Inmediatamente cuando Lenín Moreno, voy a decirle con su palabra, el traidor, porque llega a la presidencia vía el partido de Rafael Correa. De la Revolución Ciudadana. De la Revolución Ciudadana. A mí siempre me causó cierta cosa, pues, por el tema de la discapacidad y en silla de ruedas, pero ese es un tema aparte de Lenín Moreno, el traidor de la Revolución Ciudadana, lo entrega. ¿Cómo sigue el juego de los entreguistas de muchos líderes ante Occidente y ante Estados Unidos? Porque una de las primeras cosas que hace Lenín Moreno, sin que nadie se lo pida, es irlo a entregar de la embajada. Incluso le inventaron a Sanz meses atrás una acusación en Suecia sobre delitos sexuales. Sí, y una cosa así, sobre abusos sexuales y demás. Y una cosa por el estilo, que es lo que venimos hablando desde el segmento anterior. Cuando no te puedo ganar por la buena, te voy a ganar inventándote, pues. O sea, voy a la falacia, voy a inventar que vos sos come niño, que vos sos violador, que sos ladrón, lo que sea. Tengo que enlodarte para que nadie crea todo lo que vos estás diciendo, o tratar de dar credibilidad de todo lo que está pasando. Y eso sucede no desde ahorita, eso tenemos rato, desde el 2000, ¿cuánto? 2010 a la fecha. Hay un elemento clave que yo creo que hasta ahora tal vez se está sintiendo más fuerte en el nivel de la geopolítica por lo que pasa en Ucrania, lo que ha pasado del 2021 a la fecha en África, pero esto ya tenemos ya como 10, 12 años, Néstor, que venimos con esta, voy a decirte, tercera guerra mundial híbrida, desde la desinformación, el acuso, el acosarte, el empañarte. No, pero no, Bismar, y los creedores. Bismar, no, 2010 no, eso tiene rato. A ver, si querés nos vamos a 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, ya los medios publicaban. Mira, el gran problema es que nosotros estamos acostumbrados a leer los medios occidentales, y los medios occidentales es una corporación que está dominada, de la cual son propietarios los que realmente gobiernan al planeta, que son los que tienen la plata, son los que tienen la plata, son los que ponen y quitan gobiernos alrededor de todo el planeta a gusto y antojo. Te voy a poner un caso. The Economist, un medio muy serio, publica en una de sus portadas más recientes: hay que salvar a Sudáfrica, diciendo en su artículo que hay que salvar la democracia en Sudáfrica. Y cuando un medio occidental habla de salvar la democracia, ahí viene para Sudáfrica, ojalá no, pero viene para Sudáfrica un montón de desgracias provocadas por Occidente. Es decir, ahí vas a ver golpe blando, revoluciones de colores, grupos armados, etcétera, 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 como el Congo ahorita. Es decir, el Congo este domingo recién pasado, un líder militar, Malanga, que no estaba de acuerdo con el gobierno que fue electo o reelecto en diciembre del año pasado, se había ido, ya hacía rato se había ido para los Estados Unidos. No sé si estaba naturalizado estadounidense, pero estaba guardado en los Estados Unidos, y de repente aparece el domingo liderando un grupo
de gente con uniformes militares que intentan tomarse el Palacio Presidencial en el Congo y matar al presidente y al primer ministro y creo que al presidente de la Corte Suprema también. Es decir, en 3 lugares realizan ataques. Son neutralizados por las fuerzas militares del Congo, ¿verdad? Por el mismo ejército del Congo, de la República Democrática del Congo, porque eso es importante. Hay una nación que se llama el Congo y está la República Democrática del Congo, que es la nación más grande de África. Sí. En expansión es la más grande de África, en el centro de África. Entonces, esta viene y los detienen. Hay intercambios de disparos porque fue un asunto armado. Malanga muere, ¿verdad? Mueren otros agentes de seguridad. El hijo también, ¿no? El hijo también, creo. No. Y entonces aparece el hijo detenido. El hijo aparece en un video publicado por el mismo Malanga, ¿no? El hijo resulta que está en Kentucky, si no me equivoco, en una universidad de Kentucky, ¿verdad? Estudiando y es de los futbolistas, de una cosa de esa. Y entonces aparece junto a su padre y es detenido en el Congo, acusado de ser ciudadano norteamericano. Pero junto a él están otros ciudadanos norteamericanos, se han presentado varios ya, que resulta que además están involucrados en asuntos de droga, ¿verdad? Han sido detenidos por las autoridades norteamericanas con droga o han sido encausados por las autoridades norteamericanas por droga. Y estos sí son ciudadanos norteamericanos con pasaporte y toda cosa. Y uno de ellos, de nombre Rubén, ¿verdad? Resulta que además fue detenido por marihuana, si no me equivoco. Pero la DEA y el FBI lo soltaron para que fuera informante de ellos para el tema del tráfico de droga. Y aparece armado en el Congo intentando derrocar al gobierno. Entonces el gobierno de la República Democrática del Congo viene y dice Estados Unidos, o por lo menos ciudadanos estadounidenses, como pasó ya en Haití, ¿verdad? Están involucrados en un intento de derrocar al gobierno de la República Democrática del Congo. Sí, aparece el hijo de 21 años y está circulado como involucrado con estadounidense en tráfico. Pues. Sí, además, y siendo deportista. Pero así son las cosas. Es decir, los medios de comunicación occidentales están al servicio de una maquinaria que responde a ciertos intereses particulares de estos poderosos. Wikileaks se le salió del guión, digamos, y por eso hay que castigar a Wikileaks, es la opinión de Occidente, hay que castigarlo porque se salió del guión y dijo las cosas feas, porque además, como vos dijiste, no dejó títere sin cabeza, ¿no? O con cabeza, porque no es solamente el gobierno de los Estados Unidos, ahí hay varios gobiernos que fueron tocados por Wikileaks, varias naciones alrededor del planeta, incluso centroamericanas estuvieron revelados, secretos de naciones centroamericanas, en estas publicaciones que fue haciendo Wikileaks. Vamos a hacer una pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Fíjate, Bismarck, a donde llega el presidente Javier Milei hace ruido. Decía él en una entrevista a un medio argentino, a una televisora argentina, le decía que sus coterráneos, especialmente los políticos, le tienen mucha envidia porque donde él llega suena, se hace notar, ¿ah? Y además lleva el nombre de Argentina o pone en la palestra el nombre de Argentina, de manera que eso ha hecho que la gente vuelva a fijarse en Argentina y considere y tome en cuenta Argentina, especialmente para temas de inversión y no sé qué y no sé cuánto. Eso dijo en una entrevista de televisión. ¿Y qué pasó? Lo invitaron los partidos de derecha, Vox, ultraderecha, Vox, el PP, lo invitaron a España. ¿Ah? Llegó a España, habló por supuesto contra el socialismo, porque sí, él tiene una fijación contra el socialismo, ¿ah? Pero se pasó llevando de encuentro a la esposa del presidente Pedro Sánchez, que actualmente estaba
enfrentando, en este momento estaba enfrentando unos procesos o un proceso por corrupción. ¿Ah? Y entonces se la pasó llevando de encuentro y dijo barbaridades además de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro Sánchez o el gobierno español exigió que Milei se disculpara, y Milei dijo que no se iba a disculpar y volvió nuevamente otra andanada contra España, al grado que las tensiones han subido a tal nivel que ya hay una crisis diplomática en la cual los representantes en ambas naciones han sido, especialmente la de España en Buenos Aires, fueron retirados, el embajador fue retirado y anunciado pues oficialmente que mientras Milei no se eche para atrás, no hay embajador de España en Buenos Aires. Ahí que, mira, Milei llegó a la presidencia a través de lo que veníamos hablando al inicio del programa, a través de la falacia, la desfachatez, la vulgaridad, ofendiendo, y hay dos cosas que hay en la actualidad. La información que se disemina, se difumina en las redes, mensaje corto y mensaje vulgar, causa efecto. Él llegó a la presidencia siendo un influencer de mensaje corto y mensaje vulgar. Y eso caló entre las generaciones jóvenes que les gusta el mensaje corto y la vulgaridad, la falacia, así llegó. Y ese ha sido su mismo, él no ha cambiado su mismo discurso como llegó a la presidencia. Habló de Petro, habló de Lula, habló de Nicaragua, del presidente, primero habló bien de Bukele, después habló mal de Bukele, habló del Papa antes y durante la campaña. O sea, él quiere hacerse notar siendo un perfecto vulgar. Siempre así lo ha tenido. Ahorita, la crisis abierta que hizo, porque una crisis diplomática abierta que tiene Portal con Pedro Sánchez de España, incluso Borrell de la Unión Europea, dice, el canciller creo que, dice, son descalificaciones basadas en falsedades, porque mientras no hay un juicio, una sentencia, mientras no demuestre lo contrario, sigue siendo inocente. Sí, no, además es pleito de barrio. Te cuento que esto es pleito de barrio, porque dijo, Sánchez se esconde bajo la falda de las mujeres, porque fueron mujeres del gobierno español quienes han dado declaraciones pidiendo que se eche para atrás, que pida disculpas el presidente Milei. Entonces dice, mandó a las mujeres a hablar a nombre de él porque él no tiene suficiente de aquello para hablar él mismo, ¿no? Todavía este viernes él da una declaración a la nación, Milei, y le sigue tirando duro a la... Sí, no, por eso, él sigue hincando, él sigue echando leña al fuego. Pero la oposición argentina la remete... Que le tiene envidia, dice él. Uh-huh. La remete, y lo que le critica a Milei es que con dinero de Argentina, dinero público, hizo su visita privada a España, porque andaba en visita privada de España con los otros, no era con plata, o sea, no era visita oficial, era con plata del Estado argentino, plata pública, hizo su viaje privado. Y eso le están criticando la oposición fuertemente. Que haya retirado España, haya llamado a, ¿cómo le llaman? A pláticas, ¿cómo le llaman? No, pero es que no, no fue que llamaron a consultas a su embajador. ¿La retiró? Lo retiraron, le dijeron, está retirado. El embajador en este momento no vuelve a Buenos Aires. Viene para Madrid y no vuelve a Buenos Aires. En este momento. Esa ha sido la tónica de Milei, unas declaraciones basadas siempre en falsedades, una tónica vulgar. Él se tiene que hacer notar con un discurso corto y vulgar, como un tiktokero que es, porque eso es lo que es. Ahora, él se basa para arremeterla contra España y la esposa de Pedro Sánchez, porque hubo un ministro, creo, español que le dio a entender como que él andaba drogado, fumado, una cosa por el estilo. Es que él lo que dice es que Pedro Sánchez, durante la campaña electoral, apoyó a Sergio Massa, el candidato de el peronismo, ¿no?
Y que además, el mismo Pedro Sánchez habría dicho que que consumía estupefacientes. ¿Ah? Eso es lo que dice Milei. Entonces, como que ahora me las cobro, ahora que yo soy presidente me las cobro, de aquello que dijiste es mal de mí. Ahora, Milei lo usa siempre esto, él va a sacar ventaja siempre de los medios, eso que él dice, sí, me tienen envidia porque ahora estoy poniendo en el mapa mundial Argentina, aunque lo está mal poniendo, yo recuerdo que había no sé si era, yo lo recuerdo en los años 90, no sé si en Nicaragua o por estos lados se hablaba de que no importa que hablen mal, pero que hablen de vos, te mantiene en la palestra política. No importa que hablen mal, pero están hablando de vos, pues. Lo importante es que sonés, no importa si es en positivo o en negativo, lo importante es que sonés. Ajá. Y esa era como una escuela que lo decían. Yo recuerdo, ahora, ¿qué ventaja saca Pedro Sánchez? Porque al final tiene que sacar ventaja. Claro. Y le da rédito, vienen unas elecciones en España. Entonces la nación unida alrededor de Pedro Sánchez, que ha sido agredido por el presidente argentino. Ajá. Y la esposa de él, sí. Vilipendeto. Cuando sacan el video donde él está con los partidos de ultraderecha, voy a hacer énfasis en la ultraderecha. La ultraderecha española es la única en la historia de Europa que no ha sido enjuiciada desde tiempos de Franco. Franco fue enterrado hasta con honores, pues. Y todo ello, la ultraderecha tiene una mancha terrible sobre asesinatos, sobre cualquier cosa que le pueda pasar a cada una de esas naciones de las últimas 2 generaciones, incluyendo desaparecidos, incluyendo muertos, asesinatos. Y la ultraderecha española tiene una deuda fuertísima, porque en Italia, aunque haya ganado ahorita la ultraderecha, pero fueron facturados en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, toditos. Los únicos que se han mantenido incolume es la española, y donde se han ido a refugiar muchos neonazis, pues, que es ultraderecha. Y eso está creciendo. Lo digo esto porque en la historia muchas veces no lo dice solo lo que los editoriales quieren publicar. En los últimos 50, 70 años, lo dijimos hace unos minutos, vos lo dijiste, lo que se publica, no, o sea, que no es reciente. Pero la ultraderecha ha venido ganando terreno, si lo queremos usar un término popular, ha venido ganando espacio. En España y en Europa en general. En España y Europa en general. Y sobre todo en América Latina han querido trasladarlo como su satélite y sus tentáculos, y lo podemos ver, ya hemos analizado aquí en los países del Cono Sur, donde han venido ganando derecho y cómo se han hasta infiltrado, usa la palabra, como el traidor de Moreno, como el traidor de Fernández, todo, que se han ido también metiendo a otros partidos como camaleón, disfrazándose para llegar ahí y hacer su fechoría. Obviamente que Pedro Sánchez no va a perder la oportunidad recordemos que hay una población, no sé si 1.2 o 2.1 de argentinos españoles y viceversa. Hay una población importante en Argentina de españoles, y hay una población importante de argentinos en España. Y que están de cara a julio, ahorita. Sí. Hablando de elecciones, pues. Y Milei, pues, que ya sabemos que es el TikToker vulgar. Yo así lo pongo en América, pues. No ha dejado, se peleó hasta con ellos mismos, pues. O sea, él tiene que tener eso le igual al poder, y él tiene que mantenerse en el poder así. Sí. Ok, te pregunto, ¿qué sabes de Nueva Caledonia? Nueva Caledonia ya al final, Océano Índico. Al final del mundo prácticamente. 7 muertos, van ya. 7 muertos en 72 horas. Pues eso fue el miércoles, estamos a viernes. No, la semana empezó candente, porque habían carreteras trancadas, habían quemado vehículos y demás. Pero sí, no, los muertos son más recientes, son de mediados de la semana para acá. Exactamente. Sí. Mira, Nueva Caledonia, yo le quisiera hacer, te cuento,
voy a hablar rápidamente porque ahí va a ser el fin de Macron y el colonialismo francés. El colonialismo francés viene perdiendo en ultramar, la palabra que usan ellos, su posicionamiento. Ya perdieron 11 de 17, de 13 países en África. Le quedan 2, 3 más, ahora está Nueva Caledonia. Hay que hacerle un análisis exhaustivo a todo el fin del colonialismo francés. Pero rápidamente esto es la decisión de la población acerca de continuar siendo un territorio de ultramar francés o no. Porque por ahí empieza todo este asunto, todas las protestas y demás. Ellos ya son independientes y lo que quieren es que, o sea, hasta querían de que votaran gente que no vive ahí, pues, electrónicamente. Y hacerte lo que han venido haciendo, pues, votan todos los bots que están fuera, pues. Nueva Caledonia necesitamos hacer un programa extensivo sobre sus recursos naturales. Vamos a dedicarle a Nueva Caledonia un especial. Hacemos pausa en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus y hablamos de elecciones que sí y elecciones que no. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Hubo este domingo, y lo digo solamente para hablar de 2 elecciones más, una que no es definitivamente y una que va a ser dentro de poco. Hubo este domingo elecciones en República Dominicana que permitieron que el presidente Luis Abinader se reeligiera cómodamente en primera vuelta con más del 54% de los votos. El segundo lugar fue el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, 28, que volvió de alguna manera a la palestra pública en una nueva agrupación política con la mitad de los votos de Abinader prácticamente. Y el castigo fue para el partido del expresidente Danilo Medina, que fue el que le entregó a Abinader en el periodo anterior, que quedó en el tercer lugar con menos del 18%, es decir, 10 puntos abajo del presidente Fernández. Hay que recordar que el expresidente Fernández y el expresidente Medina vienen de la misma agrupación política, son de la misma agrupación política, es decir, Fernández se sale de la agrupación en la que está Medina y forma una nueva agrupación, que es con la que ahora ha logrado llegar al segundo lugar. Pero a mí me suena, no sé, a mí me suena que hubo como un voto castigo al presidente Medina, o porque aún la división entre Fernández y Medina, que ya se había producido antes, en la elección anterior que gana el presidente Medina, ¿verdad? Ya se había producido esa decisión, y aún así tenía fuerza el partido, el PLD, pero ahora quedaron en tercer lugar. A mí me suena que ahí hubo un voto castigo. No sé vos cómo lo ves. Fíjate que el darle el voto a Abinader por segunda vez, y no viene de un buen mandato Abinader para que le den una reelección, tampoco es, si lo queremos darle una calificación, se la daríamos entre regular y buena, pues ni siquiera. Pero mira que MIR justamente la semana anterior había presentado los resultados de un sondeo y el presidente Luis Abinader tenía un 45% de opinión favorable sobre su gestión, lo que es bastante bueno. Claro. Para una gestión que está terminando, además. Porque, sí. Es decir, es una gestión que está terminando. Yo lo que siento que la sociedad dominicana, en parte, un castigo, tanto no solo a Medina, también a Fernández, y darle un voto de confianza a Abinader, como decir, bueno, necesitamos que esté un periodo más, necesitamos que esto se calme, porque lo de Fernández con Medina lleva el periodo de Medina y el periodo que está terminando Abinader. Sí, ya son 10 años. 10 años, porque son 5 años, ¿no? 8. 8 años, son 8, de 4. Sí, 4, sí. Ajá. O quieren ver caras nuevas. Pero fíjate que lo que iba era nuevo. Abel Martínez era un candidato nuevo. Lo que pasa es que venían del partido del expresidente Medina. Pues. Ese es el asunto. Abel Martínez, que era el candidato, es nuevo. Es más, entiendo yo que se nombró ya un nuevo secretario general del partido tras las elecciones.
en el PLD. Es decir, ahí hay algo... Hay una pasadita de factura por un lado, por otro lado quieren un clima un poco más sobrio. Recordemos que Dominicana tiene un problema fuertísimo migratorio con lo de Haití, que es un tema pendiente que tenemos sobre... Pero ya ves, le dieron el voto de confianza a Abinader para que siga tocando el tema de Haití. Es decir, la gente no cree que haya hecho un mal papel en ese sentido. No, porque recordad que paró bastante la migración. La paró porque eso era esa zona fronteriza era bien delicada. Y mal que bien Abinader no ha hecho mal trabajo sobre la parte que tiene que ver migratoria. Y lo del Estado fallido en Haití, solo lo voy a mencionar rápido, de alguna manera repercute en Dominicana, pero Abinader como que no lo voy a decir lo paralizó totalmente, pero le dio una salida muy diplomática y que a la gente le dio en el sondeo de opinión que le da esa parte, es en provincias cercanas a la frontera con Haití. Sí. Bueno, esas son elecciones que sí se realizaron. Hay elecciones que van a ser ahora en junio, en México, pero hay elecciones que debieron haberse hecho y que no se hicieron. ¿En mayo? No, en mayo. El 20 de mayo debió haber entregado el mandato. O sea, tuvo que haber hecho elecciones en abril. ¿En abril o en marzo? No, el 22 de marzo tuvo que haber hecho Volodymyr Zelensky. Cierto. Y entonces dijo, no. Estamos en guerra. No se pueden hacer, estamos en guerra, estamos en estado de sitio y demás. Entonces no hay condiciones y el 22 de mayo debía haber entregado y sigue recto y además sigue exigiéndole a los países a los países europeos principalmente, ya les digo, de ese fondo ruso que ustedes congelaron, hay que... Son míos. Dénmelo. Y los europeos han dicho prácticamente que sí. Pero ¿qué ha hecho Zelensky? A ver, veamos. La deuda pública, ya sea la interna y la externa, combinada las dos, llegaron en el 2023 a 145.300 millones, de 50.000 en el 2019 al 2020 ya estaban en 64.200 millones. El Fondo Monetario Internacional es un desastre. El Fondo Monetario Internacional dice que el aumento de la deuda pública de Ucrania fue hasta del 88% del PIB. Normalmente para una deuda que se puede manejar anda alrededor del 30 y tanto por ciento, debajo del 40%, ¿no? Máximo 33 porque estamos hablando del 88, del 88. Y en el 2025, en el 24 y el 25 va a ser del 98% del PIB ucraniano y del 100.7% del PIB ucraniano, ¿verdad? Acuérdate que Zelensky pues llegó en el 2019 al gobierno en Ucrania, dijo que él quería que los ucranianos sonrieran, porque ese había sido el trabajo de toda su vida, hacer que los ucranianos sonrieran, y entonces dijo que iba a hacer un gobierno para que los ucranianos pudieran sonreír. Sin embargo, el Producto Interno Bruto ucraniano bajó un 4.4%, solamente en el arranque del gobierno del presidente Zelensky. En el 2022 se desplomó casi un tercio, según el mismo Ministerio de Economía ucraniano. Y los volúmenes de producción además bajaron casi el 40% en el 2022. Solo podemos decir que Zelensky es un desastre total. La administración de Zelensky, que continúa, pese a que no hay elecciones, que no hay democracia, porque es decir, no hay democracia, al no haber elecciones, que es lo que dice Occidente, no hay democracia entonces. Pero ahí sigue. Y además le dan reales para que los ucranianos después terminen pagando. Y rapidito, solamente para... Mira, es que yo te decía lo de las falacias y demás. En México se realizó el último debate antes de las elecciones presidenciales. En mi opinión muy personal, debieron haber debatido las propuestas. Es decir, yo lo que propongo es que aquí hagamos un pozo de agua, entonces vos venís y debatís conmigo y decís que no es conveniente hacer ahí el pozo de agua porque no hay agua, porque no se han hecho los estudios para ver si realmente hay agua, y además el gran problema que hay ahí es que para hacer el pozo hay que botar este palo, y entonces más bien vamos a quedar despalados. Esos son tus argumentos versus mis argumentos, y entonces ya está, pues, y es sobre eso lo que discutimos. Sin embargo, el debate ha servido para decir,
vos sos ladrón, vos no has hecho, vos sos feo, vos sos gordo, Seguimos vos sos con la flaco, vos sos esto, vos sos aquello, y han perdido el tiempo defendiéndose y atacándose. Me parece a mí, creo yo no sé cómo las has visto vos, porque ha habido ya 3 debates. Sí. No sé cómo los has visto. No han tenido lugar para hacer sus propuestas. No, incluso yo creo que, bueno, va a ganar la de Morena, pues, chamo, pero creo que se tuvo que haber aprovechado ese escenario, aunque no creo que los debates sean para inclinar mucho la balanza a la hora de llegar, pero a nivel mediático al menos te sirve que queda respaldada una información sobre el debate de los programas. Claudia Sheinbaum, Sí. la candidata de Morena, que sucedería al presidente Lenín Moreno, decía, vi una actividad de los banqueros y decía, cuando usted sea presidente, le preguntaban a doña Claudia, cuando usted sea presidente, y ya más tarde le arreglaban, si es que usted gana las elecciones, pero ya más tarde, ya después de haber hecho preguntas, ¿no? Prácticamente la dan por un hecho que ella va a ser la siguiente, la primera mujer presidente de México, porque va a ser la primera mujer presidente de México. ¿Eh? Eso es histórico. Va a ser histórico, va a ser histórico. Bueno, vamos a hablar más acerca de las elecciones, ya nos estamos acercando a las elecciones mexicanas, así que vamos a hablar más acerca de las elecciones mexicanas en un siguiente programa. Gracias, Bismarck. Gracias a la audiencia, ahí estamos. Sí, se nos fue el tiempo, pero Sí. en la próxima vamos a hablar más extenso de las elecciones mexicanas y las que vienen. Tenemos 5 elecciones más todavía, ahí las vamos a hablar. Vienen las venezolanas, que también están cercanas. Gracias a la audiencia también por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.